¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de nuestro programa El Rincón de Jorge Abasolo. Ahí van a aparecer todos los emails. Gracias por las cartas. Vamos a ver. Tenemos pendientes eso de las cartas a leer porque hay algunas todas interesantes, unas más que otras, por supuesto. Hoy día partimos hablando de la muerte. Tema bastante deleterio, funesto, pero lo queremos hacer con humor. Siempre partimos con un poquito de humor. Los viejos actores nunca mueren, simplemente pierden el personaje. Eh, los viejos contadores nunca mueren, simplemente pierden su balance. Los viejos ecologistas tampoco mueren. Lo que ocurre es que son reciclados. Y los profesores de geometría tampoco se mueren. Lo que pasa es que están en otro plano. Los viejos relojeros tampoco saben de la muerte. Lo que pasa es que su tiempo se les acaba. Ahora, los expertos en meteorología, los que se preocupan del clima, tampoco mueren. Lo que pasa es que el tiempo deja de importarles. Los banqueros jamás se mueren. Lo que pasa es que pierden el interés. Ahora que todo es plata. Bueno, seguimos con mi amigo Guillermo Aravena, que nos escribe desde Quillota, que siempre nos manda algunos chistes gráficos que queremos compartir con ustedes. Véanlo porque son, bueno, manda de 10, 15, pero elegimos nosotros los mejores. Y bien, ahora como siempre, yo lo he dicho, soy un amante de la historia y han gustado estas cosas de la historia que no son tan conocidas, por lo menos por eso lo queremos y las quiero compartir con ustedes. Vamos a hablar algo de Charles Chaplin, el genio bufo. Fíjense ustedes que Charles Chaplin fue uno de los actores más aclamados del mundo entre 1920 y 1930 y uno de los que ganó también más dinero, a pesar de, si leen ustedes cualquier biografía de Chaplin, se van a dar cuenta que lo tenía todo para haber sufrido y ser un hombre de calle, en situación de calle. ¿Cómo triunfó? Hay una cosa llamada voluntad y llamada también temple. Bueno, en una visita a su Londres natal, porque muchos creen que fue norteamericano, Chaplin, no, nació en Londres, triunfó en Estados Unidos. Bueno, fíjese, era tanta la fama de Charlie Chaplin que recibió más de 73.000 cartas en 2 días. Claro, en ese tiempo no había WhatsApp. ¿Cómo habrán trabajado los tipos de correo en ese tiempo? Imagínense 73.000 cartas. No creo que las haya podido responder todas, pero siempre la gente de mucha fama tiene secretarias que responden por ello. Otra anécdota de la historia de Frank Sinatra, que no me gusta mucho a mí, creo que es un gran cantante, pero si usted lee cualquier biografía de Frank Sinatra se va a dar cuenta que era un tipo, no, descriteriado no es la palabra, pero le faltaba cordura. Bueno, el hecho es que, mira, todos se equivocan. Frank Sinatra dijo del rock and roll, porque el rock and roll empezó el año 60, fuerte, 58, con Bill Haley. Frank Sinatra estaba en su apogeo. ¿Qué dijo Frank Sinatra del rock and roll? Es una farsa y una falsedad escrita y tocada en su mayor parte por unos cretinos mentecatos. Así de fuerte era Frank Sinatra, ¿eh? Y no solamente era fuerte verbalmente. Sinatra fue un gran cantante, no lo podemos negar, aunque de una vida vinculada a la mafia. Si ustedes leyeron el libro de Mario Puzo, está basado en la vida de Sinatra, ¿no? Se quiso querellar, pero no pudo. Bueno, era bastante violento Frank Sinatra cuando una mujer se negaba a sus peticiones amorosas.
Pero para eso tenía a su amigo de la Cosa Nostra, Sam Giancana, con quien veraneaban en Cuba en los tiempos de Batista. Sam Giancana era el hombre encargado de pagar a la prensa para silenciarla cuando una persona que practicaba la violencia familiar, como Frank Sinatra, había que neutralizar esa situación. Y cuando esto se hacía muy conocido, el Sam Giancana, que dinero no le faltaba, pagaba por el silencio de esa prensa. Pero Frank Sinatra era un tipo violento, ¿eh? Y que le levantó, como dicen ahora, a la señora de su mejor amigo, Ava Gardner. Ese es otro tema. El mundo es un carrusel, porque Sinatra se equivocó y cuando en el 57, 58 se empieza a hacer famoso un muchacho joven llamado Elvis Presley, que había terminado su servicio militar. 3 años después, Frank Sinatra le pagó $125,000 para que apareciera 6 minutos en un programa de televisión conducido por él, por Frank Sinatra. Se da cuenta que la vida es un carrusel y que nunca hay que decir de esta agua, no beberé. Estamos en el rincón de Jorge Basolo. Nuestro invitado de hoy, ojo, va más rato, es don Sergio Muñoz Rivero, columnista del Mercurio y varios otros medios, profesor de literatura que acaba de lanzar un nuevo libro, Estado de Alerta, entre el miedo y la esperanza, un librazo. Está ya entre los libros de no ficción de los 8 más vendidos en Chile. Cómprelo, porque hace un muy buen análisis del Chile de hace 3 años, del Chile actual y se proyecta al Chile que viene. Vale la pena leerlo. Sergio Muñoz Rivero va entrevistado muy luego, pero nosotros ahora tenemos que hacer una breve pausa y ya volvemos. Y bien, lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Qué agradable es tomarse un café en buena compañía. Femenina, masculina, con buenos amigos, con buenas amigas. Y para eso, Café Gandum de los hermanos Abasolo, se lo recomendamos. Se trata de productos 100% naturales, libres de cafeína y preservantes con propiedades energizantes. Por eso, si usted lo toma a la noche, como yo lo tomo, no crea que no le va a dejar dormir. No, tiene el mismo sabor de un buen café colombiano, con la diferencia que lo deja dormir porque es a base de trigo. ¿Ah? Se lo recomendamos. Y puede dirigirse usted para comprar, pedir este café a ventas@gandum.cl. Ahí nuestro amigo Claudio va a colocarlo. ¿Cómo se llama? Sponsor, ¿no? En Instagram estamos en @cafegandum. Es un gran café que invita a repetirlo y volver a saborearlo. Ya vamos a tener a mi primo Paulo acá para que nos hable de este café, lo vamos a tener como invitado. Pedido y venta, si quiere usted los pedidos y ventas, puede hacerlo al móvil celular 990, voy a leerlo bien acá porque me llegó, 990-937-383 en Talca. Un gran café que invita a repetirlo y a continuar una grata conversación. Sección carta. Señora Basolo, lo felicito. Hay una serie de juicios elogiosos en nuestro programa. También saludan a nuestro amigo Claudio Rojas. Dice la carta, hace poco, pero durante el transcurso del año recién pasado, por ahí por noviembre o diciembre, me enteré que 44 carabineros, 44 carabineros han sido condenados por apremios ilegítimos durante el llamado estallido social de octubre del año 2019. Sería interesante, dice la carta,
saber ahora cuántos delincuentes se encuentran condenados por quemar el metro y vandalizar nuestras ciudades. Atentamente, Adriana Saldívar Fernández de Santiago. Por favor, sigan con el programa. Yo soy una fan de usted. Ah, tenemos fan. No, no, no es para tanto. Síganos nomás. ¿Ah? ¿Qué le puedo responder a nuestra amiga Adriana Saldívar? Sin comentarios. ¿Mm? Sin comentarios. Quemaron un kiosco de un amigo mío, Santiago, por esa fecha. No recibió nada, nada de ayuda. Pero por eso más rato tenemos a Sergio Muñoz Riveros para comentar este y otros temas. Bien, estamos en el rincón de Jorge Abasolo. A mí la noticia me golpeó fuerte el día 30 de diciembre, obviamente del año pasado. Dejó de existir uno de los grandes periodistas, no solamente el número uno de Argentina, sino que uno de los periodistas más grandes de América Latina, llamado Jorge Lanata. Tuve la oportunidad de conocerlo. Acá tengo varios de sus libros. No los voy a mostrar porque creo que no es necesario. Quiero recordar solamente a este talentoso e impredecible y original Jorge Lanata, a veces insolente. Pero si hay alguien, un periodista que se la jugó contra esa democracia totalitaria de los Kirchner, fue Jorge Lanata. Yo recuerdo que la primera vez que lo entrevisté fue en el teatro, en el Café La Ópera, donde había muchos periodistas y artistas. Y le gustó tanto la entrevista que me invitó a su programa Radio Mitre. Y de ahí nació una incipiente amistad. Yo no podría decir que fui amigo de él, pero lo conocí mucho, tengo todos sus libros dedicados, y me invitó a la Radio Mitre, donde tenía el programa más escuchado de la Argentina. 51% lo escuchaba. Para mí fue un honor estar ahí con él. No sé si ahí Claudio va a colocar alguna foto. Fue un tremendo periodista. Ganó todos los premios y yo diría que era un hombre sencillo, sabiéndose con arresto de genio. Cuando no estaba en la radio o en la televisión es porque estaba formando un nuevo diario. Era inquieto por antonomasia. Yo recuerdo que en ese café, cuando le pregunté, porque era plena época de los Kirchner, que lo persiguieron tanto como fue posible, ¿por qué no andaba con el guardaespaldas? Y se me dijo, che Jorge, peor, si me pasa algo a mí, peor para los Kirchner. Porque fue tanto el prestigio que alcanzó y credibilidad, cosa que tiene que tener un periodista, credibilidad, que se le postuló incluso como candidato a la presidencia de la República. Y él dijo, bueno, yo no estoy para eso, estoy solamente un periodista que viajó por muchas partes del mundo y que creó Periodismo para Todos, donde inició la Ruta K. Él fue el que reveló y desnudó todos los negocios espurios hechos por Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Y qué pena que Cristina Kirchner no haya mandado ninguna salutación luego de su muerte. ¿Qué costaba haber dicho? No fue un periodista que yo apoyara, no fue amigo, fue adversario, pero mis condolencias. Y lo mismo cometió Javier Milei, que es un talento económico, pero que emocionalmente no creo que esté en sus cabales, porque el que le costaba a Javier Milei también adherir a la exequia o al velorio o a la muerte de Jorge Lanata. Bueno, la salud de Lanata ya venía siendo un tema de absoluta preocupación. Se encontraba en el hospital italiano desde hacía ya 4 meses combatiendo con un
complejo cuadro médico que había mostrado muchos vaivenes. Y yo creo que todo esto parte cuando a Jorge Lanata se le trasplanta un riñón. Riñón que anduvo 3, 4 meses bien, pero después vinieron las secuelas. Bueno, si ustedes buscan en Google Jorge Lanata, los funerales han sido imponentes. En el programa que trabajaba y que yo estuve el honor de ser invitado, se le lloró, se le rindió un gran homenaje. Y si ustedes ven en Google, los funerales son imponentes, como debía serlo. ¿Qué decir? De los muertos son todos buenos, pero yo quisiera decir de Jorge Lanata que igual lo voy a llevar en un libro que estoy preparando que se llama Intelectuales 2. Ya hice el Intelectuales 1. Y lo voy a llevar. Ahí van 32 entrevistados grandes, gigantes, destacados en alguna área. Y lo voy a llevar como un homenaje a un hombre que siempre me recibió de muy buena manera, que me dedicó sus libros, que me invitó, como dije, a su programa y con el cual tuve no fui amigo de él, pero siempre nos escribíamos por correo electrónico. Lo voy a llevar porque creo que personas de ese valor hay poco en Chile. ¿Se le podrá criticar que fue un poco insolente para tratar a las autoridades? Sí, yo lo comparto, porque nosotros somos un país más pacato, Argentina es un país más con menos gasmoñería, entonces se atreven a decir cosas que para nosotros y para mí mismo son muy son insolentes. Pero fue un valiente que andaba. Cuando yo le pregunté si no andaba con guardaespaldas, me dijo que no era necesario. Tengo todos sus libros ahí, no es necesario mostrarlos, pero se ha ido un grande del periodismo. Y, y la entrevista que tengo para el libro, en donde van 32 más la nata 33, la voy a dejar con el mismo titular que me dijo aquella conversación. Me dijo, yo tengo que entrevistar a muchos hijos de puta. Y claro, yo me sentí identificado porque yo también he tenido que entrevistar a algunos políticos especialmente, que no tienen una vida impoluta, al contrario, cuajada de errores, de negocios espurios y de dudosa reputación. Pero la nata, claro, ha entrevistado mucha más gente importante que yo, pero voy a conservar ese título cuando haga el libro como un modesto homenaje. Se lo haré llegar a su hija Barbarita. Estuve varias veces con él en radio. Tuvo la gentileza de invitarme incluso a, a su departamento. Así que adiós, Jorge Lanata. Todos vamos hacia allá. Y ojalá, como yo creo en la otra dimensión, nos encontremos para seguir conversando. Y ojalá que este tributo modesto, cuajado de fotos de él conmigo o solo o conversando, se haya podido dar a conocer el audio de una parte de la entrevista que le hice, que fue muy larga. Le hice 3 entrevistas. Este es un modesto tributo nada más. Así que hasta siempre, Jorge Lanata. Eh, a ver, en el Che hay como una postura de ingenuidad en algunas cosas que... Lo que pasa es que es a la vez como una ingenuidad potente, ¿no? Que no le impide hacer cosas. Pero hay una visión un poco ingenua y voluntarista de la realidad. No hay una respuesta para Bolivia. ¿Por qué Bolivia? Yo es algo que me lo pregunté estando allá mientras hacía el documental para el History. Es difícil decir por qué eligió Bolivia, porque en realidad él llega a Bolivia que ya había tenido una reforma agraria, por ejemplo, muchos años antes, como 20 años antes, o sea que no había tensión entre los campesinos y los propietarios. Llega a un lugar a donde el gobierno militar de Bolivia con mucha habilidad plantea que ellos son una invasión extranjera, entonces abroquela a toda la gente en su contra. De hecho, era una invasión extranjera, porque eran tropas extranjeras en Bolivia, ¿no? Bien, después de este tributo, modesto tributo a Jorge Lanata, a quien conocí
Vamos a quienes hacen posible este programa. Lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo. La confianza no se pide, se gana. Y en Constructora Héctor Vega Zúñiga somos precavidos. ¿Por qué? Porque tenemos claro que la precaución muy rara vez se equivoca. Vivir es prevenir, decía un gran filósofo chileno. Una empresa exitosa no es aquella que es más rentable, ojo, ¿eh? Es la que más percibe utilidades, pero también entrega valor a los consumidores con productos o servicios útiles para su vida. Se preocupa por el desarrollo de su gente y aporta beneficios a la sociedad. Es uno de los factores que avalan, sí, bien digo, caucionan o avalan la seriedad de la constructora Héctor Vega Zúñiga. De los muchos servicios que ofrecemos, destaca la construcción y reparación de edificios a cargo de profesionales de dilatada experiencia. Válgase de nuestros servicios. Bien, y en el próximo segmento, como lo habíamos anunciado, estamos con, ¿cómo presentarlo? Profesor, gran intelectual, al que leo siempre, don Sergio Muñoz Riveros. Para los que se dedican un poco al análisis político no requiere presentación, pero yo lo voy a presentar igual. Es profesor de literatura. Ya vamos a hablar algún día de literatura porque parece que esto del ensayista político obnubiló al profesor de literatura. Ha sido columnista del diario digital Ex Ante. Su reciente libro, que se presentó en diciembre, con formato... es una entrevista extensa, hecha por Paula Codú. Un libro altamente recomendable, ya lo mandé a solicitar. Y no puedo, Sergio, primero que darle las gracias a este programa, si se ve mucho y tiene mucho prestigio, es en virtud de la excelencia de los entrevistados que tenemos. Así que muchas gracias por aceptarnos. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la invitación a tu programa. Es un verdadero gusto estar aquí. Lo primero es desearte feliz año nuevo, como a todos los seguidores de tu programa. Gracias por la invitación. Gracias. Sergio, no puedo prescindir de una pregunta básica que va a quedar en la historia de Chile, por desgracia, como un San Benito. Cuando se escribe la historia de Chile, yo estoy escribiendo una historia ahora, que somos los chilenos, y no puedo prescindir del 19 de octubre del año 2019. Y tú has dicho que en ese caso hubo mucha planificación y muchos recursos. Agrego lo que dijo un gran abogado amigo mío, muy lúcido. Aquí no hubo solamente mano chilena, porque estuvo demasiado bien hecho. ¿Qué dirías tú a esto? Tu pregunta es fundamental. Muchos de los problemas que hoy tiene nuestro país son la herencia envenenada del llamado estallido social, que a mi juicio fue un estallido antisocial y antidemocrático. En algún momento, creo yo, no pierdo la esperanza, que sabremos todo acerca de cómo se gestó eso. Yo he sostenido porfiadamente durante 5 años que allí en la génesis de todo esto hubo mano negra extranjera. El golpe principal vino desde fuera de Chile, desde Venezuela. Y claro, desgraciadamente el Congreso Nacional no ha sido capaz de crear una comisión investigadora que se justificaría. En algún momento sabremos todo. Sí, fíjate, estamos conversando con Sergio Muñoz Rivero, destacado analista intelectual. Hace un tiempo, no tanto, Sergio, tuve la oportunidad de conversar con un destacado ingeniero, no voy a decir su nombre por razones obvias, experto en catástrofes y que trabajó en el metro de Moscú, Nueva York y Buenos Aires, entre otros.
y desglosó la situación en detalle de los incendios que se provocaron en la primera y segunda y tercera noche. Y me dijo que había llegado a conclusiones bastante radicales, o no, yo sé, basadas en la experiencia de él. Voy a sintetizar lo que me dijo porque esto fue producto también de un análisis que hice yo en un largo artículo. Pero voy a leer textual. Considerando que se incendiaron más de 1.000 lugares, incluyendo 71 estaciones del metro y más de 300 supermercados, eso significa que se quemaron más de 300 lugares al día. Prosigo con lo que me dijo este ingeniero. Hay que considerar que un incendio requiere 2 horas de preparación en promedio. Lo de estaciones del metro requirieron aún más tiempo, ya que incendiar lugares confinados de puro concreto no es nada de fácil. Y continúo, lo voy a resumir porque es muy largo el análisis, pero me fui a lo medular. Incendiar una estación de metro debería necesitar por lo menos unos 500 litros de acelerante en bidones de 15 litros. Eso equivale a 33 bidones, metros de mecha y material combustible. Esos 33 bidones de acelerante, la mecha y el material deben trasladarse al lugar de los hechos, lo cual necesita de varias camionetas y un camión, tipo mudanza para cada estación. A 2 horas de promedio de preparación significa que cada cuadrilla de incendio podía generar 7 incendios por día sin contar los traslados y considerando una eficiencia del 60% del trabajo. Yo creo que más contundente que eso. Sí, es muy claro. Lo que dice el ingeniero coincide mucho con lo que yo mismo he escuchado de militares en retiro. Fíjate, expertos también, conocedores de cómo se manejan los elementos químicos acelerantes, todo aquello. Es muy curioso, Jorge, que aún a estas alturas, ya pasados 5 años, alguna gente insista en la interpretación social, entre comillas, de todo lo que ocurrió, pero no son capaces de responder la pregunta que surge de todo esto que estamos conversando. ¿Quién atacó el metro? Además, fijar ese objetivo tenía un presupuesto fundamental: golpear la columna vertebral de la capital de nuestro país, generando daños múltiples. Sí, alguna gente conocedora me han dicho que el ataque debió requerir unos 6 meses de planificación, 6 meses, por todo aquello que tú detallabas, conseguir los implementos, los equipos, los vehículos, de todo aquello. El estallido fue un intento de empujar a nuestro país al caos, al quiebre institucional, al derrocamiento del gobierno del presidente Piñera. Y aquí es donde viene la pregunta: ¿qué fuerza nacional tenía tal capacidad de daño? Porque lo que tú explicas respecto del metro, bueno, hay que multiplicarlo con lo que ocurrió en Valparaíso, en Concepción, en Temuco, en tantas ciudades, en La Serena, en fin. ¿Qué fuerza nacional tenía tanta capacidad, tantos recursos, tanto dinero para hacer eso? Y uno no encuentra una respuesta rápida. Creo yo que la única respuesta es que detrás de todo eso había otro Estado, Venezuela, la dictadura venezolana, que intentó desquitarse, lo han reconocido los cabecillas del régimen venezolano, de la visita el viaje del presidente Piñera a la frontera de Venezuela y Colombia en febrero del 2019, febrero del 2019. Hay mucho por investigar y aquí uno querría saber, bueno,
cuánta información han conseguido en estos 5 años los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Yo espero que hayan estado investigando durante todo este tiempo, porque el país fue sorprendido con la guardia baja y la seguridad nacional quedó tambaleando. Recibimos un ataque externo y hubo, claro, colaboración interna, entre otros los delincuentes enviados por Nicolás Maduro a Chile. Claro. Creo que esto se va a saber ir sabiendo de a poco, ¿eh? Como dices tú, gradualmente. Sergio Muñoz Rivero, tú agregaste que fue penosa la actitud de la izquierda, o de la centroizquierda, lo que podríamos llamar la izquierda democrática, de la televisión, eso no me cabe ninguna duda, que por golpear, por sensacionalismo, va a avalar todo este tipo de hechos o le va a dar o magnificar todo este tipo de acontecimientos. Y medios de prensa que avalaron esta situación. Se quemaron lugares emblemáticos y hasta iglesias. Yo tuve que ayudar. Yo me acuerdo que compraba siempre en ese tiempo la segunda de la tarde en un kiosco atendido por un amigo mío que cuando no estaba él estaba la señora. A esa señora le arrancaron de cuajo el kiosco y no se le dio ninguna prebenda, sueldo, ¿cómo se llama lo que le dieron? Algunos perdonazos. Bueno, algo de dinero. Pero a tu juicio, ¿hubo una corriente golpista de la izquierda radical? Así es, así es. En el libro del que tú hacías mención, que fue presentado hace poco, y cuyo título es En busca de tierra firme, porque se te escapó el título, En busca de tierra firme. Pero, perdón, lo voy a colocar ahí Claudio Felipe porque lo recomiendo. Es un librazo que me recomendó un amigo común, Pepe Rodríguez. Claro, allí yo hago referencia a todo esto, ¿verdad? Una corriente golpista de izquierda. ¿Quiénes estaban detrás de esto? A ver, detallemos, ¿verdad? La izquierda negra, podríamos llamar, la izquierda negra, es decir, las tribus anarquistas, que han sido grupos minoritarios en las universidades, en los colegios durante muchos años, pero vivieron como su momento de gloria para el estallido del 2019. ¿Ya? Muy importantes, y claro, con incentivos poderosos probablemente, el dinero corruptor, las tribus anarquistas, la izquierda negra. Perdón, y eso lo dejó a puertas de ganar la presidencial. Bueno, los restos de la izquierda armada de los años de la dictadura, la izquierda armada, rodriguismo, lautarismo, el antiguo MIR, ¿verdad? Como que renacieron, resurgieron, ¿verdad? Con los incentivos correspondientes. ¿Qué pasó con el PC? Yo creo que el Partido Comunista se entusiasmó el 2019. Se entusiasmó con la posibilidad de llevar adelante algo así como la sublevación nacional que no pudieron llevar adelante en los años de Pinochet, 1986, 87. ¿Ya? Allí hubo un intento, un diseño, para la gente más joven hay que explicar esto, ya está muy lejos todo aquello, pero en los años 86 y 87, claro, el Partido Comunista diseña una política que llamó de rebelión popular. Se suponía que iba a conducir a una insurrección, ¿verdad? Y allí jugaba un papel el Frente Manuel Rodríguez. Bueno, eso fracasó. Fueron derrotados, una segunda derrota, además del 73. Y el 2019, como que renace este entusiasmo. No digo que todo el Partido Comunista, pero los sectores como más conectados con aquella experiencia, ¿ya? Se ilusionaron con la posibilidad de que cayera el gobierno, Y desgraciadamente, lo que tú señalabas, la centroizquierda, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, incluso la democracia cristiana, ¿claro? Como que se dejaron llevar. Bueno, y ahí están las acusaciones constitucionales, porque funcionó como una tenaza. El 2019 funcionó como una tenaza. El vandalismo en las calles y en el Congreso, las acusaciones constitucionales, pues.
2 acusaciones constitucionales contra el presidente. Bueno, el país resistió afortunadamente tanta locura, tanta veleidad, tanto oportunismo, resistió. Tenemos un país resistente, Jorge, afortunadamente, ¿ya? Y después resistió la aventura constituyente, que se derivó del estallido, del miedo sobre todo, ¿eh? El miedo fue una herencia muy, muy tóxica de todo lo que ocurrió, el miedo, y se expresó de muy diversas maneras. Nos vamos curando del miedo, creo, no todavía, pero creo, yo tengo la esperanza. Estamos volviendo a un grado, yo diría, más de sensatez. Quiero recordar las palabras de Ricardo Lago en medio del narcoestallido delincuencial que llamo yo, porque lo vi de muy cerca. Hubo cosas penosas que, personas vendiendo a niños de 14, 18 años drogas y cerveza para atizar los fuegos de la discordia y para hacerlo seguir más violento. Fue una de las que vi, pero hay muchas más. Ricardo Lago dijo que nunca había visto en el tiempo de la Unidad Popular este grado de inquina, ¿eh? Este grado de rabia que ya sobrepasa el razonamiento humano. Y también Ricardo Lagos condenó a esa izquierda democrática que muy tibiamente condenó los hechos. ¿Esto será parte del oportunismo político o será, como decía este gran escritor, Pío Baroja, favorito de mi padre, que la intriga es la dama de compañía de la política? Bueno, hubo de todo, ¿eh? Hubo de todo. Vimos en el 2019 y después en los meses siguientes una degradación profunda de la política, gran oportunismo, cobardía. Mira, yo he conversado con mucha gente, con protagonistas de los hechos, se han publicado algunos testimonios. Recomiendo el libro del ex ministro del Interior, Gonzalo Blumel, al que le tocó estar en La Moneda en el periodo complicado. El libro se llama La Vuelta Larga, es muy interesante, lo recomiendo. El director de las comunicaciones en La Moneda, Selume, escribió también su propio testimonio, se llama Tiempos Mejores, se llama el libro. Se van sabiendo más cosas, ¿ya? Hubo cobardía, hubo oportunismo, y creo que mucho miedo, ¿eh? Porque se ha dicho que el acuerdo del 15 de noviembre, el famoso acuerdo del 15 de noviembre, ¿ya? Que fue celebrado en su momento, ¿verdad? Como la solución a la crisis, ¿verdad? La solución institucional. Bueno, recordamos eso. Ha habido gente con la que yo he conversado que estuvieron allí en el acuerdo del 15 de noviembre de todos los partidos, salvo el Partido Comunista y la mayoría del Frente Amplio. Estaban todos muertos de miedo, pensando que si no hacían esto de ofrecer, bueno, vamos a discutir la Constitución, ¿ya? Seguía la violencia, o sea, era el chantaje de la violencia, la política sometida al chantaje de la violencia. Perdón. Y en lo siguiente, bueno, el miedo, pues, y los administradores del miedo supieron actuar con mucha habilidad. Sí, yo tengo una opinión muy personal. No quiero caer en lo que caen los políticos, que confunden las opiniones con las hipótesis. Es una simple opinión. No es un panorama muy amplio lo que yo voy a decir. Hay un libro, un señor Crespo de Carabinero, lo recomiendo. Lo conozco. Sí, muy buen libro porque también ahí no trata muy bien a todos los carabineros. Hay algunos que también contemporizaron con las autoridades, pero estuvieron a un tris de lograr tomarse la moneda. Así es. Si se tomaban la moneda, creo, y esta es una opinión, no es un análisis, iban a ir por el Congreso, a tomarse el Congreso. Entonces, ¿qué pasó? El Congreso se puso de acuerdo en 48 horas, terminando creo a las 4 de la mañana, en algo que no se habían puesto de acuerdo en más de 10, 15 años. Cosa curiosa, sospechosa. ¿Eh? Mira, no hacía falta que asaltaran el Congreso después de asaltar la moneda.
asaltada la moneda ya era definitivo, ¿verdad? Como hundimiento no solo en términos simbólicos, prácticos, del régimen democrático, del poder legítimo. Efectivamente, estuvo muy cerca de ocurrir eso. En los libros que recién cité se entregan antecedentes sobre eso, de quienes estaban en el Palacio de la Moneda y vivieron esa situación, ¿ya? Ahora, la pregunta que surge detrás de todo esto es, bueno, ¿y quién estaba dispuesto a defender la democracia? Porque ese es el punto fundamental. ¿Quiénes estaban dispuestos a defender el Estado de Derecho, las libertades conquistadas con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, ¿verdad? Desgraciadamente nos constatamos que la violencia genera comportamientos muy disruptivos, ¿verdad? Bueno, generan miedo, la violencia genera miedo, ¿verdad? Entonces, durante mucho tiempo, ¿verdad? Los administradores de ese miedo, recordemos en la convención, la primera convención, claro, si no se hacía una constitución como la que quería el grupo dominante de la convención, vendría un nuevo estallido, así lo daban a entender, lo decían con todas sus letras, ¿verdad? Ahora, mira, tú mencionaste el libro ese del carabinero Crespo, hay muchos otros testimonios. Yo creo que el país le debe mucho a Carabineros de Chile. En algún momento, creo que el actual director o el anterior director general de Carabineros dijo, Carabineros salvó la democracia, y no deja de tener sentido, eso no deja de tener razón. Imaginémonos qué habría pasado. Carabineros fue sobrepasado en muchos lados, pero resistió como pudo. Mal que mal resistió. Fue capaz de responder a ese enorme desafío. ¿Qué habría pasado si los delincuentes finalmente, ¿verdad? Y los extremistas imponen su dominio en la capital y en Valparaíso, en distintos lados, y viene el caos y viene el crimen desatado? ¿Cuánto creció el crimen, el crimen organizado? ¿Cuánto creció Sergio, a raíz del estallido? totalmente de acuerdo. Y qué denostados fueron Carabineros, fustigados, denostados, vejados, mientras se producía este hecatombe por tomarse el poder, porque en el fondo no era tomarse la Plaza Italia, era tomarse el poder. Y los políticos... Hoy Carabineros está muy bien evaluado. Efectivamente, como lo ha estado antes, lo estaba antes, claro que sí. Igualmente la PDI, las policías tienen un respaldo ciudadano importante. A pesar de eso, tenemos la situación que tenemos en materia de seguridad pública, sobre todo en la capital, pero yo sé que también en las otras ciudades, las otras capitales regionales. Hoy, en este momento que estamos grabando, 2 diputados ya advirtieron seriamente al presidente Boric que esto ese ya el grado de delincuencia es calamitoso y hay que tomar medidas. No sé qué medidas van a tomar porque Boric, Frente Amplio, sabemos que son renuentes a llamar a las Fuerzas Armadas. No sé en qué irá a terminar todo esto. Pero quiero preguntarte, Sergio, bueno, cualquier economista sabe, y esto está en un manual hasta básico de economía, que hay 3 factores eje para medir el estado económico del país, que son PBI o Producto Interno Bruto, inflación y cesantía. En ninguno de esos 3 este gobierno supera al anterior, al segundo gobierno de Sebastián Piñera, que no lo dejaron gobernar, porque yo me acuerdo de las palabras de Óscar Guillermo Carretón cuando dijo, nunca había visto en su vida una oposición tan obstructiva. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Vamos a ser, Sergio, el próximo año, o este año, 2025, el país que menos va a crecer en América Latina? Así es, así es. Estamos en una situación económica complicada, hay estancamiento, el país no crece, ¿verdad? Y claro, la inseguridad, mira, el factor principal para que la economía crezca es confianza en el Estado de Derecho, en que la ley se cumpla, ¿verdad?
y eso se ha debilitado grandemente. Va a terminar el año 2024, o sea, recién se supieron las cifras de noviembre, ¿verdad? Pero el año va a terminar con 2,3%. Eso es nada, eso es nada, eso es marcar el paso, ¿verdad? Y el 2025, por desgracia, no viene nada de bien en términos de expansión económica. La buena noticia es que dentro de 10 meses vamos a votar para elegir presidente de la República. Y creo que este año va a pasar muy rápido, ¿eh? En ese sentido. O sea, mucha gente va a tener la sensación de que este gobierno ya se va despidiendo, el actual gobierno se va despidiendo. Y curiosamente parece que ha sido tan largo, ¿eh? Es bien curiosa la sensación del tiempo. Da la impresión de que qué largo ha sido. Qué largo ha sido. Es que han cometido tantos errores, tantas torpezas. Claro. Es que como decía un economista, la inflación cuesta ahuyentarla, pero cuando llega, por Dios que cuesta que se vaya. Y yo creo que la inflación va a continuar subiendo. Y lo peor que se le puede pedir a la clase media y la clase menos pudiente es la inflación. Yo creo que el estómago hace reaccionar a la gente. Ahora, ¿por qué te pregunto esto? El otro día Ricardo Lago hizo una declaración, dijo, si hay un factor cardinal en la economía es el crecimiento, el resto es música. Pero resulta que Camilo Vallejo dijo que este gobierno iba a priorizar la igualdad. No sé qué premio Nobel, no sé qué gran economista opine lo mismo que Camilo Vallejo, que sabemos que no tiene idea de economía. Priorizar la igualdad. Yo creo que, fíjate, Sergio, lo que te voy a decir. Yo creo que Cuba y Venezuela son más iguales en el sentido el que gana más y el que gana menos. Igual pero... es la miseria. ¿Ah? La igualdad de la miseria. A eso vamos, como dice Carlos Alberto Montaner. Sí, este gobierno está igualando hacia abajo. Entonces, ¿cómo Camilo Vallejo puede decir que va a priorizar igualdad en circunstancias que hoy día Chile es más desigual que antes? Oye, afortunadamente, Jorge, este país, Chile, progresó de verdad antes y construyó fortalezas institucionales muy importantes. Mira, afortunadamente la economía tiene una dinámica que no depende enteramente del gobierno. La economía de mercado, la libre iniciativa, claro, está frenada, está limitada, pero no depende de las decisiones del Ministerio de Economía, ¿verdad? Ahora, entre las fortalezas del país, el Banco Central Autónomo, y allí el control de la inflación es muy importante. Claro, fíjate que a propósito de propaganda, ¿cuánta propaganda se hace al presidente argentino, a Javier Milei, verdad? Dice, derrotó la inflación. No la ha derrotado. No la ha derrotado de ninguna manera. La inflación en Argentina era, el 2023, 211%. 211 el 2023. Y el año que termina, concluye en 120%. ¿Cuánto es en Chile la inflación? 5, 6% podría llegar en torno a eso. Afortunadamente, tenemos Banco Central Autónomo. Afortunadamente también, mira, tal vez el gran acierto, el único acierto, ¿verdad?, del presidente Boris fue designar a Mario Marcel como ministro de Hacienda, que por lo menos ha parado goles, por lo menos ha parado goles. Eso es lo que reconoce mucha gente. Yo me imagino otro economista del Frente Amplio como ministro de Hacienda, Dios mío, Dios mío. No hay otro, a pesar de que Helmut Schmidt-Hebel y varios más han estado un poco decepcionados de él. Me lo dijo también Osvaldo Zunkel. Imagínate lo que es un presidente como un ministro de Hacienda, aprisionado por un lado, presionado por un lado por el Partido Comunista, por el otro lado por el Frente Amplio. Debe ser una tarea más que ardua. A lo que voy es el gran tema que también nos convoca y nos preocupa, Sergio, es el tema de la seguridad.
Fíjate que Camila Vallejo dijo que el anterior gobierno, por el de Sebastián Piñera, dejó el país en cuanto a seguridad patas arriba. Y resulta que Camilo Vallejo votó en contra de la ley de robo de madera, la 1 y la 2. Votó en contra de la ley Naín, en contra de la ley Juan Barrio. Votó en contra para que los partidos políticos renunciaran a la violencia. Tengo una larga lista. ¿Qué podemos esperar de que por lo menos esta sensación de inseguridad se conjure o llegue a un tope, pero no aumente? Pero ¿cuándo creció la inseguridad? Tenemos que decir, ¿cuándo se produce el quiebre, verdad? Y las ciudades se convierten en inseguras, crece la delincuencia, crece la acción de las bandas criminales, los homicidios. Por Dios, ¿cuántos homicidios, verdad? Eso no lo conocíamos. ¿Cuándo? A partir del 2019. No digamos que antes no existía el problema, teníamos problemas, por supuesto, pero el 2019 es el momento en que el crimen organizado gana nuevos espacios, nuevos territorios. Agregado a eso un gobierno indulgente, desconocedor del país, no sabían nada en realidad. Cuando entran a gobernar, el gobierno actual, ¿verdad? No sabían nada. ¿Te acuerdas, Jorge? La ministra del Interior lo primero que hace, viajar al sur, ¿verdad? Para entrar a Temocuycuy, pensaba que era un parque de diversiones Temocuycuy, ¿verdad? Y la recibieron a balazo, ¿ya? Bueno, hoy quemaron 6 camiones, pero ya no somos noticia, porque la palabra noticia viene del latín nova, cosas nuevas, y esto ya no es nuevo. Sí. Oye, bueno, pero la preocupación principal de la gran mayoría de los chilenos es la seguridad pública, el aumento de la delincuencia. Ha llegado el momento de poner en tensión toda la fuerza del Estado. Mira, hay señales interesantes. En Santiago, el nuevo alcalde de la comuna de Santiago, ¿verdad?, ha tomado medidas para imponer el control legal en una zona bien complicada en Estación Central. Yo vivo en Estación Central, la comuna de Estación Central, que es el barrio Meik, capturado por delincuentes, por mafia, qué sé yo, y está tratando de tomar el control ahí. Bueno, necesitamos tomar el control de toda la capital, ¿verdad? Hacer retroceder al crimen organizado, pero para eso necesitan pantalones bien amarrados. Yo creo que como ex carabinero el actual alcalde de Santiago los tiene, a mí me llama la atención, fíjate, el otro día lo conversaba Sergio, ¿por qué Boric aparece tan poco en pantalla? El mismo que dijo una frase que ojalá no se nos olvide nunca, de las más pobres que he escuchado, cuando señaló, siendo candidato, tenemos que aliarnos con el lumpen porque ellos no tienen nada que perder, que es una frase de Lenin, pero adecuada ahora, él lo decía por los obreros. Pero después votó en contra de la ley que aumentaba las penas a quienes atentaban contra bomberos. O sea, ¿en qué mundo estamos? Pero no solo eso, Jorge, indultó delincuentes. Acuérdate de los indultos de gente que participó en acciones vandálicas el 2019. Él los indultó. Entonces allí se asociaron. Mira, convergieron fuerzas delictuales y políticas. Y ahí volvemos al estallido. No hay forma de explicar muchas cosas sin el 2019. A pesar de todo, yo creo que por tener un país resistente, el país ha sido capaz de superar estas pruebas difíciles, muy duras en los últimos 5 años, y es capaz de mejorar todavía, ¿verdad? Pero para eso se necesita un cambio de rumbo, que es el deseo de la mayoría del país, ¿eh? Un cambio de rumbo. Aquí encontré el dato que tú me dijiste, lo encontré más precisamente, porque una vez en La Moneda, Boris anunció el retiro de 139 querellas por ley de seguridad del Estado contra presos del estallido. Y hay otra cosa más, indultó, déjame ver, a 12 condenados por delito del estallido social del año 2019.
retiraron el estado de excepción constitucional constitucional en la zona macro sur para proteger a familias del terrorismo en el sur. O sea, Bueno, la después, pregunta del millón, ¿habías visto tú un presidente con tantas declaraciones contradictorias? sí, mira, me da lata hablar del presidente, te lo digo francamente. He escrito mucho sobre esto. A Carlos Peña, el profesor Carlos Peña, le preguntaron por el presidente y dijo, él es un presidente accidental, un presidente a destiempo. La verdad de las cosas, él no estaba preparado. Él no estaba preparado para ser Lo presidente. dijo en un momento, ¿eh? Lo dijo en un momento y lo hemos comprobado después nosotros, pues. Lo hemos comprobado, efectivamente. La institución presidencial se ha deteriorado en estos años. Necesitamos que el jefe del Estado inspire respeto, encarne la autoridad, encarne la legalidad, ¿verdad? Son tareas pendientes, son tareas que va a haber que enfrentar en los próximos años. Finalmente, Sergio, en honor al tiempo, queremos recomendar tu libro. ¿Se puede aparecer en pantalla, Claudio? Te voy a hacer la pregunta más difícil. Se le hicieron un día a Tomás Mann. Tú que No, sabes de literatura, Tomás dale Mann. nomás. ¿Por qué recomendaría usted su libro? Bueno, en plan de publicista, yo creo que hay ahí, bueno, tiene el formato de una entrevista, una larga entrevista con la periodista Paula Codú, del Sí. diario El Mercurio. Ella es editora de la revista Sábado, Sí, del diario El Mercurio, una periodista de excelencia, que me interrogó duro, ¿ya? Durante un año, ¿ya? El libro se podría decir que es una síntesis de todo el interrogatorio, ¿ya? Porque si no habrían salido como 3 tomos. Bueno, hay allí una reflexión que tiene que ver con mi biografía. Con mi biografía, yo fui militante comunista por bastantes años, dirigente clandestino, incluso después del golpe de Estado, preso político, 1 año y medio, ¿ya? Estoy vivo de milagro y no hay aquí nada de dramatismo. Pero como me dijo Carmen Lazo una vez, no viviste el exilio dorado que vivieron No, otros. para nada, el exilio nunca fue dorado. Y después de la prisión, a fines del 76, yo viajé al exilio, ¿ya? Donde estuve 7 años. Fueron años provechosos porque pude completar mis estudios, me dediqué a estudiar, fui un estudiante aplicado en la Universidad de Ámsterdam y en la Universidad Complutense de Madrid. Estoy contento de la sobrevida que he tenido, y creo que es muy importante que aprendamos de la historia. El libro está mucho orientado en ese sentido, ¿eh? El libro En busca de tierra firme. La tierra firme es la tierra de la libertad, la tierra de la democracia, ¿verdad? La tierra en donde nos reconocemos como interlocutores, ¿verdad? En donde tratamos de que el adversario político no se convierta en enemigo, ¿ya? En que defendamos el diálogo entre quienes piensan distinto, pues en eso consiste la convivencia en libertad, el diálogo entre quienes piensan distinto, convivir en la diversidad, respetarnos, excluir la violencia completamente. La violencia es inadmisible en condiciones democráticas. Yo soy optimista y en el libro me defino como tierra firmista, es decir... No, yo me defino como voy a formar un movimiento llamado PEM, Partido Escéptico Moderado. Que le hizo muchas gracias a la Furcada. No me puedo ir, Sergio, sin preguntarte algo de educación, que fue el caballito de batalla de este gobierno. Educación gratuita, de calidad para todos. Fíjate que doña Claudia Uribe, directora oficial regional de la educación de la UNESCO, que dejó el cargo hace poco, dijo que va a tomar varios años volver a recuperar todo lo que se desaceleró en educación. Así es. Y eso pasa también por un proselitismo que lo hemos visto en varias ciudades. Entonces, el caballito de batalla, el factor más potente con el cual este gobierno llegó
a la moneda era la educación. Y hoy día tenemos una educación bastante a mal traer, más que la del gobierno anterior. Claro, era de mentira, todo aquello era de mentira. Educación pública gratuita y de calidad. ¿Qué han hecho con la educación pública en estos años? ¿Qué han hecho? Pasa lo siguiente, la educación experimentó un retroceso grande. Ahí se confabularon la pandemia, las alteraciones, ¿verdad?, del estallido, todo lo que, las huelgas, los profesores, las tomas de colegio. Mira qué tragedia enorme. Los mejores colegios públicos que eran orgullo del país, se vinieron abajo. El Instituto Nacional, el Internado Barros Arana, el Liceo de Aplicación. Bueno, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Yo, que soy profesor, y en primer lugar profesor de enseñanza básica, profesor normalista, después, bueno, profesor de Estado. Me duele mucho la situación en que está la educación pública. Allí hay que poner el foco, los recursos, ¿verdad?, para mejorar la calidad de la educación pública. De eso se trata. Y yo confío que el país sea capaz de enmendar el rumbo, de reparar la brújula. Yo creo que lo podemos hacer. Ojalá, Sergio. Yo creo que este gobierno no tiene candidato presidencial, pero ojalá que también en el Congreso la actual oposición tenga mayoría, porque si no nos va a pasar lo que pasaba con Carlos Ibáñez, pues soy prisionero de las leyes, soy prisionero del Parlamento. Mira, lo óptimo es que se produzcan acuerdos nacionales, no que el país quede enfrentado en dos bloques necesariamente. Políticas de Estado, políticas públicas que trasciendan a los gobiernos, porque lo ideal es que en salud, en educación, en vivienda, haya ciertos acuerdos, ¿verdad?, que resistan el cambio de gobierno, que haya un gobierno de un signo, después viene de otro, pero que esa línea, esa política pública se conserve en los trazos principales. Eso se puede hacer, ¿ya? Yo creo que los errores, ¿verdad?, nos tienen que enseñar, ¿verdad? Los problemas que hemos vivido nos tienen que aportar experiencia. Yo confío que eso sea posible. Gracias por tu optimismo. Yo no soy tan optimista, soy un optimista restringido, como diría Fernando Savater, mi filósofo favorito. ¿Conoces la frase de Winston Churchill? La frase de Winston Churchill sobre el pesimismo. Winston Churchill decía: el pesimismo es una pérdida de tiempo. Mira tú, una pérdida de tiempo. Bueno, la de Jardiel Poncela, el optimista inventó el avión y el pesimista el paracaídas. Sergio Muñoz Rivero, un agrado estar contigo y quiero comprometerte para unos meses más cuando lea tu libro. Bueno, muy bien. Gracias, Sergio. No te digo hasta siempre, sino hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Claudio. Y bien, nos despedimos con un libro, porque siempre lo piden. No, generalmente este programa parte con un comentario del libro, pero esta vez vamos a cerrar porque fue un programa muy especial. Tuvimos un entrevistado que se alargó bastante, pero que vale mucho la pena escuchar, así que no va a ser la última entrevista que le hagamos a Sergio Muñoz Rivero. Este libro, que quiero comentar someramente porque estamos contra el tiempo, lo vamos a comentar, sí, en el próximo programa en extenso. Se llama Vida de los Estoicos. Si usted lee un poco algo del estoicismo, la palabra que está más de moda ahora es resiliencia, que podría ser una palabra algo pariente del estoicismo, ¿eh? Es un libro de Ray Holiday y Stephen Hanselman, que nos habla de los grandes filósofos cuyas palabras han moldeado nuestro mundo y siguen más vigentes que nunca. Por eso yo los invito a leer este libro, que no es caro. La historia del estoicismo es la historia, en el fondo, del triunfo sobre la adversidad, lo que muy bien calza con la vida de Charlie Chaplin, y con muchas vidas a lo mejor que no son famosas, pero que
trata de personas que le ganaron a la adversidad. Como dije, en la actualidad se habla de resiliencia, un término que tiene un dejo de parentesco con el estoicismo. Desde la conversión de Zenón a la filosofía en una librería de Atenas, tras perder una fortuna en los negocios, hasta el modo en que el emperador Marco Aurelio se sobrepuso a toda suerte de obstáculos. Esa gente, Zenón, Marco Aurelio, vivieron momentos de mucha adversidad y sin embargo le ganaron por esto llamado estoicismo. Lo pueden ver un poco, ¿ah? También está Epicteto, que otros dicen Epicteto. Ojo, que a mí lo que más me llama la atención es que los estoicos no eran tipos que estuvieran dentro de una oficina intelectualizando todo lo que veían, no. Hubo algunos como Croates, que ya vamos a hablar de él, que fue boxeador. Eran tipos que estaban en contacto con la realidad y por eso el estoicismo no se olvida hasta el día de hoy. Porque hablar de cierta espiritualidad, religión, filosofía, no quiero ofender a nadie, son personas que están como en cautiverio estudiando todo el día. Los estoicistas no fueron así. De este libro vamos a conversar en la próxima oportunidad porque el programa se nos termina. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya nos veremos pronto. Chao, Claudio, y hasta la próxima.